bajito afuera. Ah, el comentario del papurri. Sí. ¿Ah? Notable. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a hacer cuando Camus nos dé la indicación de que partimos, weón? No sé, yo creo que estamos en vivo. Además, yo voy a agradecer, weón, a los jungleros porque me dieron un dato muy bueno, weón. ¿Cuál? Que te acordáis que la semana pasada sacó, weón, quemé la esponja del micrófono y te ¿Sí? dije que me había echado mi utensilio. No, era simplemente cambiar la esponja por Ahí viene, miren. 1990 y estamos. ¿Entró Miller o no? Esta esponja en la radio es la razón del COVID. Sí, me dicen, pues por eso hay que tener esponja propia. Claro. Esponja la de Pirincho el otro día en el asado en la casa de Miller, weón. Cepillo de dientes. Bob Esponja. Bob Esponja. Puta que loco. No, yo creo que más que tomar comimos dulce con Pirincho. No, Sí, vos, eso es verdad. El azúcar. Verdad. El azúcar de rebato también. La productora Tregua todavía no manda la sección del video. Yo quiero es un gran momento tráfico, televisivo. quiero darle tráfico a este programa con... No, el gran momento televisivo es cuando acerco la mano para sacar un chilenito y me llega un chilito, weón, de Macari. Así Atrás, como, no toquen mis dulces, weón. Violento, weón. Ya. Exactamente, soy el Tribunal Partamos, Constitucional. Pónganse ordenados. Pónganse en orden. Ya. Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle. Hoy, no por los pitutos de Macari, sino por los pitutos de Pirincho, en diferecto, para que no nos pregunten. Igual los que en el chat vamos a estar va a estar en vivo y van a concursar a partir de ahí. Pero ojo que hoy día estamos en diferecto. Bienvenido Gonzalo Miller, bienvenido Mirko Macari. Mirko Macari nos delata porque le llega una luz así como de atardecer. Y Jorge Navarrete, Poblete. ¿Cómo están? Muy bien, yo lo primero que quiero es partir agradeciendo a todas aquellas jungleras y jungleros que preocupados por el desaguisado de haber quemado mi esponja con el cigarrillo la vez pasada y pensando que me había echado este magno utensilio, no, simplemente por 1990, bien ordinario, pero cambié la esponja, así que aquí estamos nuevamente con esponja nueva y los cigarros los vamos a tener en la mano izquierda esta vez. Pero también se puede lavar con sapolio la esponja. Eso me han dicho. Ay. Bueno, dicharacheos más, dicharacheos menos, tenemos harto tema para entrarle hoy día. En el programa, al programa le pusimos en un arranque de genialidad conceptual viejos tercios. A propósito de que estas últimas 2 semanas probablemente haya renacido en parte, o al menos alguien tenga algún tipo de evocación noventera, esta idea de que el Senado es donde se corta la política. O sea, le llegó al Senado, ¿cierto?, tener que resolver algunas materias que han sido importantes para el debate político del último tiempo, la acusación constitucional a Víctor Pérez, ahora está viendo, ¿cierto?, el 10%, tiene la reforma previsional, y lo acusan sus amigos de la Cámara Baja, ¿cierto?, de estar cocinando junto al gobierno una fórmula para pitearse el 10%, cambiarlo por otra cosa y negociarlo además adicionalmente con una reforma previsional. Todas estas son tesis que Miller ya anticipó. O sea, aquí los parlamentarios están absolutamente desfasados porque les avisó que Víctor Pérez iba a ganar en el Senado y les avisó que iban a juntarse el 10% con la reforma previsional. Pero bueno, para los que no estaban viendo Comando Jungle, podemos hacer ahora una pequeña repasada. Quiero partir por ahí. Hay más temas. Lo que no nos avisó Miller era la movida de Camila Vallejo, ¿eh? No. Ahí tenemos un segundo tema para entrar. Bajo el radar. Bajo el radar. Partamos, es más sabroso lo de Camila, creo yo, pero partamos por esta idea, ¿cierto?, del Senado como la última esperanza blanca, ¿cierto?, donde hoy día en teoría se estarían cocinando los grandes acuerdos. Ya no fue así en el caso del 10%, porque no obstante que estamos en diferecto, ya alcanzamos a ver que en la comisión el 10% se despachó tal cual. No se le borró ni una coma, no se aprobó ninguna de las indicaciones que tenían por objetivo focalizarlo, cobrar impuestos, etc. Así que por lo menos a nivel de comisión la cosa anda igual. Pirincho Navarrete, ¿a ti te gustan los sistemas bicamerales como el que tenemos en nuestro país?
Me gustan los sistemas bicamerales, pero cuando las cámaras hacen cosas distintas. Una de las cuestiones que excita a los abogados, y especialmente a mí de cara al proceso constituyente, es que creo que una de las cuestiones que vamos a tener que debatir es si es que vale la pena tener dos cámaras que hacen exactamente lo mismo, cosa que en general no ocurre en casi ningún lugar del mundo, lo que lleva no solamente a la ralentización de los procesos legislativos, a veces a disputas y tensiones bastante absurdas, al punto de llevarlas incluso a la lógica de la lucha de clase, esto de la cámara alta y la cámara baja, de los patricios y los plebeyos, de los elegantes que cocinan al pueblo que delibera. Me parece un tanto artificial y bien absurdo. Ahora, dicho sea de paso, yo creo que de esa figura va quedando poco y justamente la resolución del Senado en relación al 10% me parece que es una prueba de aquello. Mucho se había amenazado para efectos de introducir modificaciones al proyecto del retiro del 10%, el segundo, y eso no ocurrió. Y en relación a Víctor Pérez, más bien Víctor Pérez se salva y se había salvado hace un buen rato porque estaba renunciado. Yo creo que estamos todos aquí contestos y de acuerdo que si Víctor Pérez no hubiera sido ciudadano y hubiera sido ministro del Interior, probablemente en el Senado esto hubiera tenido un desenlace diferente. Así que creo que es sumamente... Era para dejarlo claro, Víctor Pérez cerró el negocio antes. Le dijeron, oye, te salvamos, sí, pero renunciar. Sí. Eso es política. Esa era la tesis de el negocio estaba abrochado de antes. Sí. Sí. Tal cual. Así que nada más que agregar. En general, me imagino que este y otros importantes temas tendremos la oportunidad de discutirlos a partir de mayo del próximo año, cuando se instale la convención constituyente, sea por 2/3 o sea por mayoría simple, ya veremos a la luz de lo que ha ocurrido esta semana. Oye, pero Mirko, igual durante esta semana, y tal vez sean los que han impulsado esta idea, los medios sí han estado muy detrás de esta idea de reflotar a la Cámara Alta, ¿cierto? Como el espacio de la gran negociación política. Bueno, los diarios del Partido del Orden, hacen la pauta del Partido del Orden, pone su esperanza en el Senado, que es la Cámara que Jaime Guzmán diseña como el espacio de control oligárquico por antonomasia. De hecho, ahí es donde corren las grandes lucas de las empresas para los casos de platas políticas. No es en la Cámara de Diputados, en el Senado. Y efectivamente son los senadores, cabezas de serie en las regiones, lo que son los dueños de sus regiones, ¿no? Son el poder político oligarquizado y transformado en lo que Jaime Guzmán comprendió muy tempranamente, que eran una fuerza, una trinchera, una suerte de trinchera frente a lo que eventualmente pudiera pasar, más allá de todos los cálculos muy bien hechos para el manejo del sistema político, y basta ir a darse una vuelta por lo que es las oficinas, las viejas reparticiones del Senado ahí en el centro de Santiago, ¿no? Y tú entras y ves los apellidos de todos los presidentes del Senado, 1800 y tanto en adelante. O sea, por favor, señoras, si ustedes no lo han hecho, hagan ese ejercicio. Vayan a ver quiénes han sido presidentes del Senado. Entonces, cuando yo hablo del pueblo oligárquico, no estoy hablando desde Corea del Norte. No es de la Nani Muñoz que estás hablando todo eso. Es simplemente un asunto de conservador de bienes raíces. Puede hacerle el cruce entre el conservador, las tierras de 1800, la propiedad de las tierras, y la presidencia del Senado. Ahí está, no estoy haciendo una exageración. Y bueno, el hecho que tú digas que efectivamente hoy día pasó nomás, ¿no? La reforma del segundo 10% sin nada. Por la comisión. Sí, por supuesto. Pero habla del clima, si ahí no hay mucho, tampoco no hay mucha energía ni mucho poder para cortar definitivamente nada, ¿no? Porque no estamos frente a una ciudadanía que diga, bueno, esperemos a que cambiemos las reglas para que mejoremos esto, pero por ahora es lo que hay, no. Ese no es el espíritu que está en las cosas. Un 10% que entre su primera edición y segunda edición pasó de ser en un 74% popular a un 85%, medido por la encuesta de Activa. Y que además catapultó a probablemente quien más se ha beneficiado políticamente de este envión, que es Pamela Giles, y la disparó como uno de los personajes mejor evaluados.
¿Por qué tendríamos Claro. que pedirle al Senado que se hiciera la harakiri, dice usted? El primer retiro no tuvo padre, el segundo tuvo madre, ¿no? Y el tercero podemos tener padre o madre, pero de la derecha. O sea, yo tuiteaba diciendo, no, el tercer retiro, el de marzo, puede ser encabezado por Iván Moreira, ¿por qué no? ¿Por qué no van a querer también en el oficialismo llevarse su pedazo de éxito para el año electoral? Moreira además podría pedir un raspado de olla de los fondos previsionales. ¿Ah? Haría un buen ejercicio de branding. Gonzalo Miller, ¿qué te parece a ti? ¿Tú todavía veis un espacio para que el Senado haga correcciones al segundo retiro, pague los costos políticos asociados y llegue a un acuerdo con el gobierno? Yo creo que, no sé si le va a hacer correcciones al segundo retiro, porque eso requiere de un nivel de fuerza distinto. Lo que sí creo yo es que lo va a vincular directamente a la reforma de pensiones. Esa es la conversación que se está produciendo real. ¿Ah? Y por eso que el avance en la comisión del segundo 10%, su avance en el Senado, no creo que esté en duda. De hecho, estaban anunciados todos los votos necesarios a favor suficientes como para que fuera aprobado por 2/3 sin mayor trámite. Pero vamos a terminar hoy día, vamos a terminar esta semana sin que se apruebe. ¿Por qué? Porque ya en la práctica, ya la conversación está vinculada a la reforma de pensiones. ¿Ah? Escuchábamos ayer al senador Carlos Montes poniéndole condiciones, diciendo que él sí estaba dispuesto a restringir el segundo 10%, ya sea por la vía de ponerle impuestos, por distintas vías, pero ya estaba abierto a esa idea. Y no es el único, creo yo, Carlos Montes, Lagos Weber y otros, ya están abiertos en una conversación que vincula la reforma de pensiones con este segundo 10%. No para que no haya segundo 10%, para que se entienda bien. No es en ningún caso para frenar el segundo 10%, sino para, de alguna manera, en código político, que no haya nuevamente el impulso que recibió Pamela Giles con este segundo 10%. Que no haya un no tercero. lo reciba. Sino que no hubiera tercero, no hubiera cuarto, no hubiera quinto, no sé, lo suficiente, no sé hasta dónde da la gallinita a los huevos de oro. A la lógica de los retiros de los fondos previsionales le asiste una particularidad bien especial, que es que nadie lo defiende como medida. No tiene defensores como medida. Nadie encuentra que es una gran medida. De hecho, casi todos lo justifican porque no hay otras, porque no hay no sé qué. De hecho, entre el primero y el segundo también, y probablemente no sé si tengan mucho que ver los medios del bautizado Partido del Orden, como dice mi amigo Mirko Macari, hubo mucho más críticas, salió David Bravo, digamos, o sea, es bastante unánime la idea de que este es un mal proyecto y reeditarlo en una segunda edición es peor que la anterior y sin embargo tampoco tiene nadie que sea capaz de votar en contra. ¿Sí, Pirincho? David Bravo, que asesora a la AFP, ¿o no? No, David Bravo es el que hizo la primera comisión claro, que fue mandatado para Bachelet. que la comisión Bravo aprobara un determinado proyecto y no otro, fue presionado. Eso está publicado, lo publicamos nosotros en el mostrador su minuto. Entonces, citar personajes que son parte del llavero de la AFP, acá no sé si le aporta mucha información al real. La particularidad es que no había salido para el primer retiro, o sea, para el segundo retiro hubo un esfuerzo más importante de él y otras figuras por salir de nuevo a marcar el punto. Incluso la columna de Daniel Matamala, que tilda a todos, digamos, los que están detrás de esta idea como hijos de Friedman, o sea, discursivamente y técnicamente no tiene defensores y políticamente no tiene detractores. Es que quizás una teleserie menos entretenida, Camilo, yo creo que puede ser una teleserie menos entretenida, pero que está ocurriendo igual. Hay una tecnocracia de centroizquierda que siente, y lo siente con razón, que esta es una derrota sustantiva de sus postulados. Pero eso es así. Cuando Matamala escribe, ¿no es cierto?, que hoy día es la pluma más ágil de esa centroizquierda, lo escribe con razón. Hay ese sentimiento de derrota ideológica en términos de idea, en términos de esta lógica de que cada uno se rasque con lo que tiene, y la renuncia, en el fondo, la privatización de las soluciones públicas. Eso es en el fondo ideológicamente, pero es una conversación. Primero, esa teleserie la va a hacer en un canal que tiene poco rating, y que a la ciudadanía no le interesa mucho. Y es por eso que hay una distancia importante, que uno la asimila, lo decíamos la otra vez, es cuando la televisión norteamericana criticaba a Trump. No le hacía daño la crítica de los grandes medios, de las grandes editoriales de los diarios,
porque me parecía muy disociada a esa realidad. Yo creo que aquí pasa un poquito parecido. ¿Ah? Yo creo que ya hay un consenso incluso dentro de los periodistas de opinión respecto de dos cosas. Una, que el segundo 10%, al transformarse en el ascenso de Pamela Giles, ya no les gusta tanto. ¿Ah? Y ya abrieron un espacio a la crítica legítima, ya no, si el paquete venía con Pamela Giles incluida, no, ya no los convence tanto. Yo creo que hay un Sí, pero cruce de temas que desordena un poco esto y que genera esa sensación. es Pirincho. verdad, pero yo no lo banalizaría tanto. Esta teleserie a la cual hace referencia Gonzalo, es cierto que se transmitía por un canal con poco rating, pero que hace ya mucho tiempo tiene protagonistas de un altísimo nivel de impacto ciudadano. Pamela Giles por de pronto, cuando uno la escucha incluso celebrando el triunfo del segundo retiro, en una larga entrevista, y no es primera vez que lo dice, ella reconoce que esta es una pésima medida y sin embargo justifica esta pésima medida por la incapacidad que ha tenido el Estado como expresión de la comunidad política de ir en ayuda a los ciudadanos. Esto fue una cuestión que largamente discutimos en algún minuto, donde parecía paradójico y extraño que la izquierda finalmente celebrara con entusiasmo lo que es una consigna neoliberal por antonomasia, y es decirle a la gente que en momentos difíciles solamente tiene que recurrir a sus propios recursos, particularmente los que tiene para la jubilación, enfrente al fracaso de algo que debería ser muy caro para ese sector, que es justamente el instrumento de transformación social y político más significativo, que es el Estado como expresión institucional, digo, de esta Que comunidad. esa idea es la que está desafiada, pues, Pirincho. Sí. Que el Es que Estado, el instrumento de cambio social más importante de todo, eso es lo que está desafiado, y de alguna manera lo que siente un sector derrotado por la realidad de lo que acontece, y no solo. Yo tampoco sacaría cuentas tan alegres. Anticipadas han sido las noticias sobre mi muerte, decía Oscar Wilde. No sé si esa es una idea derrotada o más bien hay una crítica fuerte política al manejo que ha hecho de ese Estado la autoridad de turno de cara a una situación extraordinariamente compleja. No hay dos voces. Incluso cuando uno escucha a tus propios camaradas del oficialismo respecto de la insensibilidad que ha tenido el gobierno, que finalmente quien maneja predominantemente el Estado, especialmente de cara a la utilización y modo de entrega de los recursos, de sus niveles de ineficiencia, de indolencia en un momento particularmente difícil. Obviamente podremos discutir si en términos estructurales este Estado estaba o no a la altura de hacer algo diferente, pero creo que esa idea está más fuerte que nunca. Está tan fuerte esa idea, Gonzalo, que probablemente cuando uno indaga en las razones más fundamentales por las cuales las personas quieren una nueva constitución y donde se va a centrar lo más significativo del debate es justamente en la provisión de bienes y servicios públicos, es decir, previsión, salud, educación y vivienda. Y no necesariamente de cara al aporte que pueda hacer el sector privado en la provisión de esos bienes y servicios, sino justamente en las deudas que tiene el Estado. Ahora, lo que yo creo que sí va a ir ocurriendo, y por eso el segundo retiro, aunque tiene un mayor nivel de aprobación, empieza a generar alguna duda en los actores políticos, tiene que ver con su efectividad. Si nosotros creemos, que yo realmente creo, que las personas que incluso considerando que esta era una mala medida, la impulsaron porque no había otra alternativa, se dan cuenta que empieza a ser profundamente regresiva, es decir, cada vez menos los retiros van a ir en ayuda de las personas más modestas, a diferencia de lo que fue el primero, menos el segundo y probablemente mucho menos el tercero. Y por lo tanto no vamos a tener otra posibilidad sino que de discutir o ya sea la reforma previsional, que es lo que está puesto en la mesa ahora, o otros instrumentos que efectivamente puedan, cuando ya los retiros tengan una efectividad más bien marginal, ir a socorrer a un conjunto de personas que no solamente este año, sino que probablemente todo el próximo lo van a seguir pasando extraordinariamente mal. ¿Te quedan fondos, Macari, por sacar en un segundo retiro? ¿O ya te lo fumaste todo?
No, del segundo, tercero, cuarto, quinto, no. Te Yo Macari es creo un que hombre muy lo que está pudiente. pasando, es que tratamos de poner en esta ruleta que tenemos, que es la política del siglo XX, que está llena de casilleros ideológicos, la realidad. Entonces cuando vemos que si no es A, tiene que ser B. Y no puede ser A y B, o sea, la cosa no puede ser contradictoria en ese esquema. Y creo que lo que está ocurriendo justamente en el nuevo siglo de habla de cuestiones que están fuera de esas lógicas de esos casilleros, es nuestro intento de explicarnos dentro de una racionalidad, ¿no? Una cuestión que tiene que ver con emociones, básicamente. Esto es que la gente percibe hace mucho rato que es inútil la pensión de 50 lucas. Si le dan a dar 50, 60, 80 lucas, como efectivamente vienen dándole a algunas personas que ya se han jubilado de hace tiempo en el sistema, esa cantidad, bueno, mejor pásenme la plata ahora, si no hay diferencial, mañana no voy a ser menos pobre porque tengo 80 lucas de jubilación. Entonces, esto tiene que ver con el desfonde de la desconfianza en el sistema a partir de los resultados, no de una desconfianza ideológica. Esto va más allá de los grupos que disputan ideología, que son élites ilustradas, ¿no? La gente respalda masivamente esto y dice, ya, bueno, esta cuestión no nos va a dar. Esperamos, esto no es un sistema de pensiones. Quizás no lo verbaliza, no lo complejiza así, pero la plata que me toca, la verdad es que pásenme la hora y después vemos cómo todos solucionamos el tema de las pensiones, de verdad. Claro, porque finalmente la reforma de pensiones va a terminar siendo, en primer lugar, una reforma para rellenar esos estanques que se vaciaron. Esa va a ser su primera pega. Ese es el punto, porque finalmente para las personas se validó que en un momento difícil de urgencia pudieron recurrir a sus fondos. Esos fondos estaban ahí y estaban disponibles para ser usados. Estuvieron disponibles para ser usados. Y que en el fondo hoy día la preocupación de muchos, de hecho ya hay, ¿no es cierto?, casi 2 millones que quedaron en cero, de aprobarse este segundo retiro, podría llegar a 4 millones de personas que queden en cero, es cómo se vuelven a llenar esas cuentas, ¿no? Y yo creo que gran parte de eso le ha hecho sentido a la gente decirle, bueno, hay una reforma de pensiones que me ayude a volver a tener plata en mi cuenta, cosa de que sea por mi pensión o sea porque la vuelva a necesitar, tenga recursos a los cuales acudir sin tener que esperar, digamos, algo que no funciona como alguna política social, alguna cobertura estatal, que la verdad... Oiga, a propósito de la discusión del progresismo bien pensante, ¿no? Que te dice, hagamos tributar a los más ricos. Por puesto la perspectiva política, ¿no? El problema de Chile no son los profesionales exitosos que ganan 10, 15, 20 palos. No, el problema de Chile son unos pocos sujetos que ganan 300 millones de pesos diarios. Mejor dicho, ese es el problema del mundo. Esa es la estadística del mundo que hemos construido a partir del consenso de Washington y bajo el modelo neoliberal, hace que muy pocos sean dueños de casi todo, ¿no? Y esto es un tema que está en la literatura. Oxfam hablaba la otra vez, ¿no? Creo que son 66 personas que tienen cerca de 3.000, lo mismo que 3.000 millones de personas en términos de Patrimonio. recursos, de patrimonio. Son los súper ricos. Los súper ricos nos imponen a AFP para empezar a conversar. Entonces el argumento de los más ricos es parte del humo, es parte del espejismo. Lo dijo crudamente el primer ministro de Economía de esta administración. ¿Se acuerdan o no? José Ramón Valente. Valente, claro. Sí, dijo, no, yo invierto mucho mejor mi plata. Y no leo novelas tampoco. No leo novelas. Los ricos de verdad, los que son el problema político, que no son los que se compran autos, casas o aviones, no están en la da AFP. lo mismo porque el dinero es para comprar cosas, son los que compran poder, son los que compran senadores, compran diarios, compran televisión, compran poder en la sociedad. Ese es el desbalance que hay en la sociedad, el desbalance del poder. No es la repartición del que gana un poco más y el que gana menos, eso es secundario, eso va unido a lo otro, a la desigual, profundamente desigual distribución del poder que nunca había existido de esta manera en la historia de la humanidad, ¿no? Y esos gallos no están en la AFP. Esos gallos son la AFP. Llegó particularmente inspirado hoy día nuestro Mirko Macari. Vamos a tener que hacer los programas en diferido más seguido. Oye, Mirko, la que no te siguió mucho la tesis fue Camila Vallejo esta semana. La verdad es que tú la semana pasada nos dijiste que uno no podía repartirse apuestas si es que antes no había fijado las reglas de esa apuesta.
Bueno, ella hizo todo lo contrario y se llevó buena parte de la agenda a partir de una propuesta muy provocadora respecto de volver a conversar el gran tema de los 2/3, que es el que es constitutivo del proceso constituyente en el cual estamos embarcados. Y nuevamente, al igual de lo que estábamos conversando al inicio del programa, ¿cierto? Nuevamente salió un bloque que está sacando la voz de nuevo, ¿cierto? A pararle los carros. De hecho, Matías Walker dijo que no iba a poner en tabla el proyecto. O sea, ya el ninguneo al descampado. Pirincho Navarrete, me gustaría saber qué opináis tú, primero, de la oportunidad y de la viabilidad de la propuesta de la diputada Vallejo. A ver, Ojo que además es sobre una materia en la que el PC no participó. así Un acuerdo del es. cual el PC no participó. Mira, tratando de sacarle la pasión y poniéndolo un poco más frío, lo vamos a hacer tipo PSU, ya que se acerca la fecha en cuestión, sobre todo para los que tenemos hijos o hijas que van a transitar por ese vía cruce nuevamente. Y lo quiero poner con distintas alternativas. Uno podría leer esto en la alternativa A, de que básicamente esto tiene que ver con una cuestión que sigue la historia institucional del PC. El PC, como sabemos, y lo dijo Mario Desbordes, incluso esta semana lo recordó, siempre estuvo a lo menos formalmente en contra de este acuerdo porque consideraba que 2/3 era un quórum muy alto y que ellos estaban dispuestos a firmar de 3/5 para abajo. Y como eso no ocurrió, no fueron partícipes del acuerdo y a través de la vía institucional, que es un proyecto de ley en el Congreso discutido por las instituciones democráticamente elegidas, intentan que esa decisión se revierta y paradojalmente para revertir se requiere de los 2/3 del actual Congreso. Una segunda alternativa es leer esto en clave de desplome. Esta es una bomba de racimo que se tira en la mitad de este proceso, que genera todo tipo de miedo, de incertidumbre, de histeria, y que tiene por objeto deslegitimar un proceso en el cual no fueron parte, que nunca han estado muy convencidos y por lo tanto hacen un punto político a partir de cierta vocación y tradición y consecuencia que han tenido respecto a este proceso. Una tercera alternativa, no tan dramática, es decir, ok, al igual que el 88, terminamos participando después y como fuimos partidarios de la apruebo y queremos ser unos protagonistas de la Asamblea Constituyente, hay que ver la manera de sentarse en esta mesa. Y la manera de sentarse en esta mesa es justamente decir, nosotros no estábamos de acuerdo, hicimos el punto, lo perdimos y ya que lo perdimos, ahora nos sentamos con estas reglas del juego. Es decir, es un cierto ticket de legitimidad, por así decirlo. Y hay una cuarta alternativa que tampoco uno debería descartar, que así como durante semanas estuvimos hablando de Daniel Jadwe y otras semanas estuvimos hablando de la compañera Pamela Giles, que parece que ve este programa porque lo ha comentado más de alguna vez. Oye, y además la nombramos poderosa y subió en las encuestas. O sea, ya Bueno, es que la la cuarta, influencia de Comando Jungle. es El que la dedazo de cuarta, Jungle. es que la cuarta alternativa sea un poquitito más táctica y menos estratégica. Y que alguien se haya preguntado cómo podemos, a través del instrumento partidario, recuperar un cierto protagonismo en el debate público, apuntalar un poco a nuestro candidato que ha quedado un tanto olvidado y ponemos un tema que es popular, que es políticamente relevante y empatamos o a lo menos asomamos la cabeza en una discusión en la cual hace un buen rato estamos sumergidos. ¿Y tu voto Y, es? y mi voto es todas las anteriores. Alternativa E. Gonzalo Miller, ¿qué te parece la movida de Camila Vallejo? Efectivamente, mira, más allá de obtener o no el proyecto, puso al sistema político a hablar del tema y ella sin duda está del lado luminoso, al menos a nivel del discurso. Sí, yo creo que en eso, a ver, lo hace con sentido político. No creo que el protagonismo se lo da, no se lo da ni el timing, ni el partido, ni nada, sino que se lo da en el fondo, que pone en juego algo, vuelve a conversar algo que para el Partido Comunista, ¿no es cierto?, era incómodo, es incómodo. El acuerdo del 15 de noviembre no es algo cómodo. Menos aún, ellos nunca han aceptado que sea el acuerdo del 15 de noviembre lo que haya llevado, ¿no es cierto?, al proceso constituyente.
y por lo tanto en su historia, en la historia oficial no corre eso, y ella está aportándole un capítulo más a esa historia oficial de ver cómo, ¿no es cierto?, ellos presentan esto, y vuelven a dividir las aguas, ¿ah?, entre aquellos que sí estuvimos por lo correcto y aquellos que no. Y es cosa de ver quiénes saltan, porque ¿quiénes saltan con este proyecto? ¿Ah? Chaín, Walker. Claro, los que sienten que vienen por ellos, pues, ¿ah? El ADC, una buena parte del PPD, son los que más fuertemente le responden, ¿no es cierto? Y que le dicen que por ningún motivo, ¿ah? Bueno, ni siquiera van a tramitar el proyecto, pero además un proyecto que tiene, lo dijo, el argumento central lo dijo Pirincho, mira, este es un proyecto que cumple con todas las formalidades. Si uno mira desde la lógica de lo legislativo legal, es un proyecto que, como tantos proyectos, hay una cantidad de proyectos idiotas presentados, votados y despachados por el Congreso, y este, en lo formal, cumple con los requisitos, o sea, debiera ser despachado, y más que rasgar vestidura, lo que no debiera tener ni de cerca es apoyo, ¿no? Es apoyo. Vote, señor, vote, señor. Claro, vote. El problema es que ponen en una situación incómoda a mucha gente, donde Maya Fernández consideró que era una buena idea, por algo lo firmó, después consideró que no lo era tanto, se retiró, ¿ah? Se retiró del proyecto diciendo que ella no quería dividir a su sector, ni a su partido, ni nada. Y lo que está buscando de alguna manera el Partido Comunista, sí en código presidencial, es volver a tensionar a ese sector. ¿Ah? Decirle, mire, aquí están los que, el 2/3 aparece como los que quieren conversar con la centroderecha, con la derecha, y ellos son los que quieren los 2/3, y nosotros los que queremos que una asamblea constituyente con poderes propios, con autodeterminación, más parecida, ¿no es cierto?, a una autoconvocada y no a la que es parte de un acuerdo y de un proceso, estamos en otro lado. ¿Ah? Es que es inteligente políticamente porque lo que logra es precisamente seguir timbrando, desde el PC, en este caso Camila Vallejo, ¿cierto? Seguir timbrando uno de esos 3/3. Y lo que viene haciendo muy inteligentemente el PC es tener titularidad sobre uno de los tercios. Porque al PC poco le importan los votos, en el Congreso, más le importa la legitimidad de calle. Y de alguna manera esto le vuelve a dar legitimidad de calle. ¿Ah? Le permite, vuelve a estar, por decirlo así, a poder circular en esa lógica. ¿Ah? Lo han dicho siempre, con un pie en la calle, con un pie en el gobierno, cuando estuvieron con Bachelet, que siempre está muy preocupado de no perder su presencia en calle el Partido Comunista. Yo creo que este proyecto va un poco alimentando esa legitimidad, independiente de que lo pierdan y debieran perderlo ampliamente. Yo creo que sí van a forzar que se vote, ¿no? Yo creo que ese es parte el único sentido de este proyecto que llega a ser votado. La formación leninista te enseña que se puede ganar perdiendo, entonces es algo que por lo menos ha salido de la conversación política y los comunistas mantienen por lo menos una cierta sabiduría acerca del poder, ¿no? Y el Frente Amplio, deja de ser significativo en todo caso que los parlamentarios sí estén dispuestos, si es que esto efectivamente es el sentir de la calle, que estén dispuestos a pagar costos en esta materia y no en otras. O sea, no creo que sea el sentir yo no creo que sea el sentir de la calle como lo entendemos, como puede ser el del 10%, ¿no? El 85%. Si tú en cualquier encuesta te va a salir que el 85% de lo que quiere es que se respete, ¿no es cierto?, el acuerdo del 15 de noviembre y que se respeten las reglas, y eso es lo que te dice el sentido común. Cuando yo hablo de la calle, es de la calle organizada, ¿ah? Es de la legitimidad de la calle organizada. Que del compañero calle. A la opinión pública, no es lo mismo. Oye, Gonzalo, y a propósito de la calle organizada, ¿efectos sobre el Frente Amplio? Bueno, que al Frente Amplio le está pasando por encima de la realidad con una velocidad, unas semanas Pamela Giles y el 10%, cuando no estaban terminando de entender cómo o si se acercaban o no se acercaban a Jadwe, y le apareció Giles. ¿Ah? Y la verdad, estuvimos durante varios meses del año pasado preguntándonos si Beatriz Sánchez, cuál era el momento, en qué momento recuperaba su protagonismo, volvía a ser carta presidencial, y resulta que en esa deliberación territorial del Frente Amplio apareció Jadwe y apareció Giles. Y hoy día pero respecto de este debate, ¿qué posición deberían tomar? Porque nos va a quebrar igual que al resto. Porque recordemos que el acuerdo del 15 de noviembre los quebró el Frente Amplio. ¿Ah? Recordemos que incluso Gabriel Boric lo tuvo que firmar a título personal. Sí. Él pertenecía a un movimiento de 4 personas
y tuvo que firmarlo como persona natural, po. No pudo Sí, no, firmarlo está en bien, otro pero grupo. recordemos que el Frente Amplio hoy día, justamente a la luz de, entre otras cosas, lo que tú describes, es una coalición bastante más chica. Estamos hablando básicamente de 3 partidos, donde hasta alcanzan mis conocimientos, el protagonista de ellos, que es el Frente Amplio, que es el Revolución Revolución Democrática, Democrática. al parecer va a estar en contra de esto, a lo menos si lo expresan algunos de sus diputados. En el caso del partido que en algún En sentido contra, lidera pero o en la medida de lo representa a posible. Boric, pero bueno, está bien, pero son hijos de la concertación, no podría ser de otra forma, ¿no? Pero Comune y Sharp van a coquetear con esta idea de todas maneras, son partidarios. Pues, si no, Sharp, acuérdate que terminó quebrando su relación con Boric prácticamente por el acuerdo del 15 de noviembre. Ahora, la explosión de los movimientos de izquierda no es nada nuevo, o sea, son es como un poco los predicadores gringos, que cada predicador es su iglesia. ¿Mm? Yo creo que, Así que, yo creo que estoy menos, ya no a considerar que la disputa política en esto es importante, pero que no es tan importante como el fondo. Y el fondo es que yo no veo opción de que la Asamblea Constituyente o la Convención Constituyente que empiece a operar no tenga soberanía sobre las reglas sobre las que opera. El momento, el tempo histórico no lo va a permitir, ¿no? Se va a volver insoportable esa condición y por lo tanto yo también creo que lo mencionamos pero acá. tiene sobre el ¿Ah? reglamento, Mirko, tiene sobre el reglamento, O sea, el que, reglamento que, tiene que plena Bueno, incluso, autonomía. que pero en el incluso más punto importante que la central, proporción. el punto central que no fije ella misma soberanamente las reglas por las cuales y los quórum por los cuales se van a tomar decisiones. Eso yo creo que no calza con el tiempo, no se puede ser Camila Vallejo, se cae el proyecto, pero la idea se va a mantener y va a ser central, porque el plebiscito y el estallido son momentos cero. Entonces todo lo que viene de antes, en momentos revolucionarios, ruedan cabezas, entonces los quórum van a rodar igual, no, afortunadamente ya no ruedan cabezas literalmente, pero va a rodar todo lo que tiene que ver con el viejo orden, porque yo sostengo que este es un momento revolucionario. Ahora llegamos a momentos revolucionarios porque fueron desechados uno a uno los momentos reformistas. Entonces, no es responsabilidad de los revolucionarios, es responsabilidad de quienes no se abrieron a la reforma en todas las oportunidades que hubo para hacerla. Una versión alternativa, De, Mirko, una versión alternativa termina siendo de que, claro, los revolucionarios lo único que no quieren es que funcione un fomento reformista, porque pierde sentido la revolución. Y de alguna manera tienen que sabotear, cada vez que haya alguna posibilidad de acuerdo, tienen que sabotearla, porque si no se pierde la energía que pero les da a ellos la política esta en sensación realidad, permanente. la política opera sobre el principio de realidad. Si la posición revolucionaria te deja en una minoría y no te da ni un voto, todos se transforman en reformistas. Entonces, por ahí yo creo que Chile es un país moderado y tuvieron muchos momentos reformistas de demandas para mejorar las cosas progresivas que se fueron desechadas, fueron tiradas por el basurero. Para arreglar lo Mira, malo de todo lo que funcionaba, pero bueno, Tú dices que llegamos a esto, este ya proceso estamos acá. constituyente también puede ser desechado o saboteado. ¿Por qué? Por las reglas que tienen. No sé, yo no soy un partidario, yo no soy un fan de la Revolución Francesa, no te digo que esa es la manera en que tienen que hacer las cosas. Estoy diciendo que hay momentos en la historia en que las cosas entran en esa energía. Y este momento es el que tiene esa energía, no es el momento de la reforma, no es el momento de la mejora incremental, paulatina. No, ese es el clima maximalista que hay a nivel de opinión pública. Creo que Camila Vallejo se sube sobre eso. ¿Ah? sí, pero Porque no mira, le hace sentido a la gente que fue a votar, yo te digo, más allá de los grupos particulares, más informados, élites, etcétera, en general que ese organismo no sea un organismo depositario de toda la soberanía popular. Si tú ves la encuesta, lo más desprestigiado hoy día es el Congreso, entonces, ¿qué soberanía o qué potestad, en función de qué legitimidad, más allá de la ley, no se invoca un acuerdo parlamentario? Ese es el conflicto, esa es la Pero tú razón no de veis fondo. nada. pero mira, no, muy breve, si es solamente un paréntesis, porque no es este el momento de tener una discusión filosófico, histórico, política, pero me quiero Es el colgar de dos, momento.
de dos de las cosas que plantea Mirko. La primera tiene que ver con el tempo. El tempo revolucionario, por definición, no es un tiempo muy largo. Y por lo tanto, la pregunta es qué es lo que desata este tipo de proceso. Y la caracterización de lo revolucionario no tiene que ver con la intensidad del cambio, sino más bien tiene que ver con el ajuste o no a las reglas del juego desde una perspectiva institucional. Yo pregunto, lo que ocurrió en Chile, el acuerdo del 15 de noviembre, el plebiscito de hace 2 semanas y la posibilidad de tener una convención constituyente elegida conforme a ciertas reglas del juego acordadas, ¿es más propio de un momento revolucionario o es más propio de un momento reformista? Yo creo que la combinación está ahí, lo que la impulsa, lo que la mueve es un momento revolucionario, pero la conducción, la salida, la manera en que lo acordamos es un momento más reformista. Y de lo contrario, no estaríamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Es decir, lo más increíble, que no es increíble, pero que es la confirmación de lo que estoy diciendo, es que la señora Camila Vallejo lo que hace es poner esto en discusión a través de un proyecto de ley para ser presentado en el Congreso de la República y cuya aprobación requiere de los 2/3. Que sabe que lo va a perder en el Congreso. Así es. Tiene un punto de otro tipo. Quiere conectar con otra cosa. Sí. Pero Sí, usted no es... el punto que qué tan lejos estamos o tan cerca estamos de algo como lo de Perú. ¿Te fijas? Porque finalmente, claro, en Perú tuvieron 3 presidentes en una semana, en 10 días. Este es el tema favorito, mi general, weón. ¿Ah? No, es claro. un momento. Macari te va a responder que nosotros llevamos 2 años sin presidente. Aclara que tu general no es el general. No, nuestro general ese nunca ha sido mi general. Yo solamente recordando al general MacArthur que dijo volveré, aunque nunca volvió, hace muchos años los amigos, los admiradores y los discípulos de Mirko Macari nos referimos a él como mi general. Exactamente. Oye, pero perdón la digresión histórica, pero la frase volveré es famosa solo porque volvió. Si no, no habría sido la frase del general MacArthur, habría sido la frase de un político más. No. Volvió, convengamos. No, ahora, estas discusiones históricas sé que no las vamos a tener aquí, pero convengamos que volvió en condiciones bastante distintas a las que él presumía cuando dijo volveré. Creo que fue Fe el que me bautizó MacArthur. Ya. Pero como a Berincho lo conocí antes, me decía McAllister, que era el lateral de Boca. ¿Ah? Sí, es de Boca Juniors. Sí, pues el colorín. El colorín McAllister. Sí, total. El Colorado. Oye, no hablemos de fútbol porque esa weá sí que es para deprimirse después de los años. Oye, la pregunta para Macari es si se va antes Rueda o Piñera, Macari. Y ya estamos listos para el seminario. Estamos listos para el seminario, weón. Rueda no pasa agosto, ¿no? Puta, ¿cómo le vamos poniendo los temas sobre la mesa? No pasa nada. ¿Ah? No, a Qatar ya no vamos. Claro. El Piñera se pone no, cabrón. La esperanza es lo último que se pierde. A ver, para ser frío. En Montevideo nos robaron a mano escampada y nos tuvimos que llevar los 3 puntos, se nos cobraron penal. En Santiago con los colombianos estaba para echar a Rueda porque nos metimos atrás en un partido de mierda. Después nos reivindicamos con Perú y lo anoche impresentable. Yo creo que Comando Jungle debería hacer una campaña para que se venga Bielsa de presidente de Chile y de de la selección. De los dos cargos. Las dos cosas. El piterno de T de la selección. Jefe de Estado, de gobierno y de la selección. Sí, pero la verdad, Berincho, lo que pasó es que en Uruguay le pusimos todo el corazón, corrieron todo y nos robaron el partido. Ahora, en el seminario de Macari se va a postular de que lo que está haciendo Rueda es generarle un cupo a Colombia que está muy mal. La tiene difícil Rueda. Sí, porque Colombia está peor que nosotros y ayer lo boletearon de una manera ignominiosa. Casi como Alemania. Yo creo que el punto de fondo es que tenemos un equipo, un buen equipo, pero que no es capaz de jugar 2 veces a la semana. Oigan, nadie nos va a ver porque hablemos de fútbol y ya le hemos tirado varias flores a los presagios de Gonzalo Miller, pero nuestro Pirincho no se queda atrás.
Pirincho también le ha apuntado un par de cositas y entre ellas sigue muy de cerca y cada vez que puede nos dice, ojo con los correos, ojo con los correos. Y esta semana, nuestro queridísimo ministro de Salud, que lo hemos nombrado varias veces poderoso, ¿cierto? A partir de su buen manejo, está empezando a perder la calma. Está empezando a agarrarse un poquitito como está más tostado que de costumbre, se está agarrando con el colegio médico, no le cuadran las cifras. ¿Qué pasa, Pirincho? ¿Tú tienes algún tipo de información a ese respecto? No, información más de la que he puesto en común con los distinguidos jungleros y jungleras, no. Pero MacArthur siempre nos recuerda esa frase de que el poder desgasta, pero más desgasta no tener el poder. Y Andreotti. aquí se aplica esa regla muy antigua de que a rey muerto, a rey puesto. Yo alguna vez lo discutí contra mis queridos y admirados contertulios cuando nombraban y ponían a Manelich de Poderoso la Semana, es que es ese tipo de personajes que funciona solamente en la medida que está revestido el poder formal y que por lo tanto su talento estriba no de lo que él es, sino de lo que estaba simbolizando. Cuando dejó de simbolizar eso, Manelich está completamente aislado, está perdiendo el tono, como muy bien recuerda Camilo, y París. creo... París. no, estoy hablando yo de Manelich primero, Ah, ya. de Manelich. Ok. Eso no lo recuerda Camilo. De Manelich. Y yo creo que lo que se viene por adelante es extraordinariamente difícil. Y como alguna vez dijo aquí Macari, puede este ser un Watergate de aquellos. En el caso de París, yo siempre sostuve, y no quiero ser condescendiente, que había sido una suerte de títere, que había dicho y hecho una cantidad de cosas que él no creía porque era parte de esta administración, pero bueno, nuevamente, cuando esta administración vale nada, cuando queda poco para que se vaya, como cuando los procesos judiciales van a continuar después de que uno deje de ser ministro, empieza, para decirlo en el mejor francés, a preocuparse de su propio Queda culo. poco, queda mucho para que se vaya. ¿Quién? Piñera. Yo Digo, para creo que que termine la queda, yo creo que administración. queda un Queda año y caleta. medio, Es que el tiempo porque político no es tiempo lineal, pues, ¿no? El tiempo Se va político a te hacer lo... muy largo. O sea, y para él yo creo que va a ser particularmente largo. Piensa tú que esta semana se mandó varias apariciones duras y eso, y no ha movido nada en la aguja. Sí, ha sido citado en los diarios, digamos, pero no ha generado un solo efecto político. sí, lo que pasa es que la pregunta que hace siempre MacArthur y que ha sido titular de notables seminarios, él siempre se ha encargado de clarificar, pese a que algunos no lo entienden y lo toman en términos literales, de que es una pregunta más bien de carácter político. Y si es que esa es la alineación de la pregunta, Piñera se fue el 18 de octubre del año pasado. Y lo que queda ahora es administrar con el mejor nivel de dignidad lo que se pueda para llegar a la orilla boqueando. Y esos son los procesos electorales que tenemos por delante. Este gobierno no tiene ninguna posibilidad de retomar ningún tipo de protagonismo o influencia en el debate público. Ah, o Si sea, además ustedes no no le lo están digo poniendo yo, ficha al nuevo ministro del Interior. no, lo dice, es decir, el nuevo ministro del Interior después de la entrevista el día domingo en Tolerancia Cero, francamente está caro para seremi de no sé qué, para no insultar a ningún De seremi transporte. puesto en Insultemos a la los seremis de vuelta. transporte. Que tenemos En un amigo fin, que fue seremi de Si hay que transporte. elegir, es decir, mira, yo le aseguro una sola cosa. En el próximo año y medio de programas semanales de Comando Jungle, el ministro Delgado nunca va a ser poderoso la semana, se lo aseguro. Salvo cuando probablemente se vaya por alguna caga. Ya, los que estaban empezando a votar por Delgado en el chat, desechen la idea. ¿Ah? Mirko Macari, ¿cómo estás viendo lo de salud? ¿Le seguís poniendo fichas al Watergate? O sea, es un flanco abierto evidente, no lo sé. Yo lo que veo es que hay otros temas eh, que enervan mucho el ambiente, tiene que ver hasta ahora que estamos conversando, 800 personas en La Moneda, ¿no? Que están pidiendo justicia
las víctimas de violación a los derechos humanos, yo creo que están activadas por lo que fue el proceso peruano. Estamos en un mundo globalizado y si uno cree o comprende el principio cuántico de que las cosas están profundamente interconectadas, ¿no? Hoy como nunca eso es cierto. Entonces, tú ves, ¿no?, la capacidad de una movilización para generar un efecto, como revertir la decisión presidencial del Congreso, poner a un tipo bastante notable, por lo menos en el discurso del presidente, y acá estamos en que todavía no hay un responsable juzgado que nos diga hoy en Chile hay justicia, ¿no? Y eso no pasa porque finalmente no va a haber justicia mientras el gobierno siga en su lugar, ¿no? Eso en Chile no pasa, nadie se va contra un gobierno, contra la estructura de poder, ningún tribunal, ningún fiscal. No por este tipo de cuestiones, hablo de las cuestiones que tienen que ver con la represión. Puede ser distinto en el caso de los correos porque tiene otra naturaleza el asunto. Pero hay un clima caliente, caliente de gobernabilidad. A mí el factor clave, a mi juicio, tiene que ver con que semana a semana vemos que los mandantes de Piñera no se toman la cabeza cada vez que avanzan los hechos, porque finalmente todas las razones por las cuales eligieron a Piñera se están transformando en justamente lo contrario. Si él era el responsable de defender el sistema, defender la Constitución, la AFP, todo eso se está yendo por el water con Piñera, y ya es más evidente que la administración es parte del problema, no es parte de la solución. Independiente que en Chile las cosas nunca se verbalicen lo que se piensa, sin duda lo están pensando y se está viendo. Yo creo que por ahí va el tema. Piñera se vuelve un problema, se vuelve un cacho para defender y sostener los intereses que a cada día que él sigue ahí se vuelve un problema para sostener los intereses que en teoría representa. Oigan, muchachos, estamos llegando al final de nuestro queridísimo programa y yo quiero saber si ustedes ya pensaron en sus poderosos o poderosas de la semana. ¿Alguien viene con el tema aquí, lo tiene calentito? ¿Quieren escuchar algunas propuestas, un decálogo? Decirle a nuestros auditores que tienen que proponer el poderoso en el chat. Vamos a tratar de decírselos ahí mismo, digamos, pero que después tienen que seguirnos en redes sociales porque ahí es donde los buscamos. Tenemos 2 asignados poderosos, o sea, ganadores de cerveza Volcanes del pack de degustación que no hemos podido pillar. Entonces, o me tomo yo la cerveza o empezamos a poner serios. Así que los que, y que no es el caso de Tomás Sea, por si acaso Tomás... No es el caso de Tomás Sea, que recibió su gin. ¿Lo recibió? No, va en camino. Va en camino. No, ya, y perfecto. la popularidad que todos agradecemos, especialmente de los devotos y devotas auditores, ha traído algunas complicaciones. Yo creo que vamos a tener que armar una suerte de CERNAC o defensor del pueblo interno, porque la cantidad de reclamos de cómo se han otorgado los últimos premios ya ha excedido el hueveo que teníamos aquí. Sí, pero nosotros tenemos no correos electrónicos serios, fundados, con antecedentes, con pantallazos de horas de cómo se vulneró el derecho de algunos auditores. Lo siento, nosotros no vamos a caer en el error que han cometido sucesivos gobiernos de dejar un vacío de poder. Aquí el poder lo tenemos nosotros y lo vamos a ejercer hasta el último minuto. Así que bienvenidos todos los correos que quieran. La línea Alewi, weón, ahí, pero... No, yo en la más populachera quería autodesignarme ombudsman para recibir todos los reclamos y transmitírselo al dictador. Y transmitírselo al dictador. Podríamos poner acá el celular de Pirincho, cosa que le lleguen a él todos los comentarios, todo, y ha sido solicitado. Más de alguien se va a interesar, te puede llegar alguna foto. Es mucho más fácil. Los jungleros y jungleras que están viendo, ven ahí @Jorge Navarrete P. Esa no solo es mi cuenta de Instagram, es mi cuenta de Twitter, es mi cuenta de LinkedIn, es todas mis cuentas, así que me pueden escribir. No es mi cuenta corriente, eso sí, porque esa queríamos acceso. Oigan, muchachos, yo, si me lo permiten, quiero hacer una propuesta de poderoso para esta semana. Por supuesto. Yo quiero nombrar... Sí, quiero nombrar... Porque está asumiendo el riesgo por primera vez de ser derrotado. No voy a hacer voto dirimente. No voy a hacer voto dirimente esta vez. Mira, vamos a nuevamente cambiar las reglas del juego. Quiero proponer a Xi Jinping. Yo creo que es muy notable... El dueño de la luz. Sí, mira, entre otras cosas, aparte de comprarse, digamos, algunas empresitas por aquí en Chile, los chinos,
mientras el electo presidente norteamericano todavía tiene que debatirse respecto a cuál va a ser su relación con China, y primero si es que efectivamente le van a reconocer su triunfo, se recetó la firma de un tratado de libre comercio con 14 otros países, con el 30% del PIB mundial, y sigue con esta cuestión que es muy propia de la política y de los políticos de fuste, que es mostrando voluntad de poder. No todas las semanas son grandes logros, ¿cierto? Este es un gran logro, en todo caso, es un acuerdo que es significativo, pero es esa voluntad de poder que lo tiene pillando al resto de las vacunas, que lo tiene pillando al resto de las economías y que lo tiene firmando tratados ahí donde el hegemón del mundo todavía no resuelve su propio dilema interno. Así que yo voy por Xi esta semana. Y no dirimos. Atento, Jungle. Ya, voy con los míos, tengo un par. Por cierto que los jóvenes peruanos, ¿no? La generación centennial peruana que salió a la calle indignada contra la política institucional, solo han visto corrupción, uno tras otro, presidentes, diputados, senadores, todo es corrupto en Perú. Es una generación que dice basta y abre la esperanza, así es simple, moviéndose con decisión, ¿no? En un país fuertemente golpeado por la pandemia, para mover la aguja y se acabó nomás. Y así que creo que es una demostración de poder, del nuevo poder. El poder está fuera del sistema, la energía está fuera del sistema, es una generación que maneja otros códigos, otra dinámica, y eso ha sido pero patentísimo, así clavado en el caso Perú. Y también quiero decir que el poderoso de la semana ha sido Felices y Forrado en Chile, porque han instalado, ¿no? Han instalado la duda sobre esta triangulación de plata entre Piñera, la FP Habitat y la cuestión. Yo a los que saben, de que les pregunté, me dijeron que no tenía mucho asidero, que en realidad no les compraban mucho a Felices Forrado, yo les creo, pero se instala a nivel de percepción, entonces mucha gente le ha preguntado, Mirko, y tú vayas a escribir tu columna, vayas a opinar en Comando Jungle de eso. Bueno, eso habla de lograr instalar un tema, ¿no? Cuando la institucionalidad y la autoridad no tienen credibilidad, ¿no? Se producen estos efectos, ¿no? Estos vacíos que pueden ser llenados a partir de rumores, a partir de datos poco fundados, de cuestiones que... Entonces, eso es lo interesante, el fenómeno, ¿no? Yo creo lo que quiero creer. Y si se trata de una maldad más de Piñera, la quiero creer. Y la creo, y eso es poder hoy día también. Entonces, por eso hay un poder, hay una capacidad en el momento indicado, construir realidad. Eso. Gonzalo Miller, y dejamos a Pirincho con la misión que se acaba de autoasignar a partir de su discurso populista, de su minuto populista. Qué mejor para Pirincho que sea el representante del pueblo en esto. Sí, pero, ¿sabes qué? A mí me hizo una imagen, lo de Xi Jinping no me convenció mucho, esto del acuerdo de libre comercio y todo, está un poco lejos, pero tiene un sentido que nos puede acercar en esto de cómo la contradicción avanza. O sea, una dictadura como la China, pero que es la campeona mundial hoy día del libre comercio y del libre mercado, está de alguna manera abriendo sus brazos, o alguien diría esparciendo los tentáculos, pero abriendo sus brazos y está dispuesto a volver a hacer algo que siente que la elección norteamericana le vuelva a dar la oportunidad, que es de disputar abiertamente como la potencia más influyente en el mundo, sobre todo en América Latina. Uno ve la influencia que tiene China en Argentina, en Ecuador y en Perú, es algo que para nosotros lo de la generación eléctrica en Chile es un pálido reflejo al nivel de influencia política y económica que tienen en esos países, donde el embajador chino es recibido de una manera muy distinta. A veces no lo entienden, de hecho gran parte de los problemas del embajador Wu era porque no era recibido como el representante de la potencia más importante del mundo en Chile, y era recibido como un embajador más. No era el emperador celestial. Claro. Así que mi voto para la doctrina Xi, en su versión libre mercado, en su versión el imperio ataca de vuelta. Pirincho Navarrete, a ver si te gusta este rol, po. Está difícil, me gusta este rol, lo confieso. Está difícil, yo tenía dos candidatos, tenía evidentemente a Camila,
por razones obvias y que la hemos discutido en este programa, y lo que ella representa y lo que significa el impacto de lo que ocurrió esta semana. Haciéndole un guiño a Gonzalo, tenía a Lavín, que no hay más poderoso que aquel que sigue creciendo sin demostrarlo, y una encuesta que nos mostró la mayor popularidad de la compañera Giles también nos mostró que las opciones presidenciales de Lavín se agrandaban todavía respecto de sus persecutores más directos. La percepción de triunfo. Pero claro, esto es un guiño a Meme Gonzalo. Lo de los jóvenes peruanos me gusta mucho, confieso, porque no solamente tiene que ver con la política globalizada, sino que con la idea de que una parte de la energía, y la más significativa, está fuera del sistema, y cómo lo presiona, y cómo lo ordena, y cómo lo acomoda. Finalmente los peruanos, a propósito de la discusión que estábamos teniendo, tuvieron una salida institucional, y por lo menos hay un momento revolucionario que da lugar a una salida. Y como buen hijo rockero del Partido del Orden, muy rockero, pero Partido del Orden al final, me voy a congraciar con el poder. Y el poder en este programa es Férez, y Férez dijo chi, así que, ok, el chino poderoso de la semana, solamente para efectos de garantizar que pueda tener este rol en programas sucesivos. O sea, solo para garantizar que yo decida, aunque no decida. Atentos entonces los que La apariencia a Xi o a Xi Jinping, porque se van a ganar el pack de degustación de cerveza Volcán, nuestro queridísimo auspiciador esta semana. Muchas gracias por estar con nosotros. Sigan comentando, compartiendo, suscribiéndose, y los que nos retan porque no les llegan las notificaciones, hay que suscribirse y además poner la campanita. Tiene un doble clic esta cuestión, porque si no están suscritos pero no les llega. No nos mojamos el potito con ningún anticipo de cómo viene la próxima semana. Estamos ya, a ver. No, porque la semana pasada jugamos varios pronósticos, algunos se han ido cumpliendo, otros no, pero este programa quedamos... Hagámosla corta porque hay un tema que está caliente, que tú mismo lo pusiste. ¿Hay o no hay acuerdo en materia de reforma previsional entre la oposición y el oficialismo? Yo digo que no. Uno, no. Gonzalo. O más bien digo que si es que lo hay, no vuela. Ya, ok. Gonzalo. ¿Ya? Yo creo que sí, va a ver. Don Mirko MacArthur. Al titular, las manos arriba, y se va a caer por alguna razón después. Estamos parecidos. O sea que sí, pero no. Sí, pero no. Ya que duran las cosas en este tiempo, nada. Puede haber, nada. pero no va a volar. Rasca, pero no donde pica. No, ya, pero que la estamos relativizando mucho, porque los sí pero no, ¿qué son? ¿Son no o son sí? No, porque, que puede haber un acuerdo, que va a ser presentado, pero que no va a volar. Este gobierno no va a terminar con un nuevo sistema previsional. Ese es el problema. Pero la reforma de pensiones no es un nuevo sistema, pues es volver a generar ahorro en las cuentas individuales. No hay legitimidad en el gobierno para que emprenda ningún cambio sustantivo. No. Ya. ¿Y tú, Pirincho? Yo creo que no, justamente por lo que acaba de decir Gonzalo. Si el propósito es generar ahorro en las cuentas individuales, no hay un acuerdo, porque salvo que todo el aporte previsional adicional del 6% vaya a un sistema solidario, me parece que la oposición no va a dar el sí a otra cosa. ¿Tú por solidario denominas el reparto? Por solidario denomino cualquier cosa que no vaya a cuenta individual de las personas. Y si ese es el propósito, engrosar las cuentas individuales de las personas, entonces no hay acuerdo. Eso es lo que las personas quieren, ese es lo que nos estamos saltando, pero bueno. Bueno, ya les tomamos el pulso la próxima semana. Queridísimos auditores, gracias por acompañarnos como siempre. Reitero, estamos en diferido, pero estamos nosotros cortando en este minuto y parte al tiro casi el programa en vivo tal como está programado. Ya. Aguante Jungle, gracias por estar con nosotros. Abrazo. Nos vemos. Despedimos a Camus. Macari se fue, pero así como que quería ir al baño. ¿Ah? Está apretado, mi general. Sí, yo también. Los dejo porque tengo que cantar a un ciego. Listo. Un abrazo. Va, para variar. Bueno, para variar.